Buenas tardes, soy Ángel Soto, director asociado de Programas y Servicios de la Oficina Nacional de la Fundación de Esclerodermia. Uno de los compromisos de la Fundación de Esclerodermia es la educación, motivo por el cual hemos organizado este evento virtual en español para llegar también a la comunidad hispana. Este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página web de la Fundación. Toda la información facilitada en esta presentación es con fines educativos. Sin embargo, la Fundación de Esclerodermia no apoya de ninguna manera los medicamentos, tratamientos, ensayos clínicos o estudios mencionados en esta charla. Las manifestaciones de la esclerodermia varían entre pacientes y por esa razón, para mayor información, por favor, consulte con su doctor. Les agradecemos a todas las personas participando esta noche dentro y afuera de los Estados Unidos. Y también quiero darle las gracias a Horizon Therapeutics por patrocinar este evento. Voy a presentar a Mónica Ramírez, líder del grupo bilingüe de apoyo de Miami, de la Fundación de Esclerodermia y paciente afectada con esclerodermia, quien será nuestra copresentadora en este evento. Hola, Mónica. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes. En la presentación de hoy, el doctor Javier Jiménez revisará las complicaciones comunes en el corazón relacionadas con la esclerodermia. El doctor Javier Jiménez es un cardiólogo del sur de la Florida, director de insuficiencia cardíaca avanzada e hipertensión pulmonar del South Miami Hospital. Es profesor clínico asociado de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de la Florida y profesor clínico en la Facultad de Medicina de la Universidad Americana del Caribe. Le cedo la palabra al doctor Jiménez. Adelante, por favor. Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por participar en este evento educativo con el soporte de la Fundación de Escleroderma. Quería, pues, primero un poco introducirles un poco a ustedes quién soy yo, ¿no? No es habitual tener un cardiólogo con un interés en escleroderma y, de hecho, en nuestro entorno posiblemente yo veo más escleroderma que ningún otro médico de ninguna otra especialidad, lo cual no es poco común. Como cardiólogo, y es lo que voy a intentar explicar en las próximas diapositivas, existen varias condiciones en las que la escleroderma afecta directamente al corazón, al pulmón y indirectamente a través del pulmón se afecta al corazón. Como enfermedad, tuve la oportunidad de involucrarme en el curso de los últimos 20 años por mi relación con la hipertensión pulmonar y dado que es una enfermedad que en muchas ocasiones, como muchos de ustedes experimentan tal vez en su vida, afecta a diferentes órganos y se puede complicar un poco, es una condición donde realmente no hay muchos médicos que se muestran, digamos, involucrados o se muestran comprometidos con la enfermedad, porque es una enfermedad complicada, es una enfermedad difícil, es una enfermedad que requiere mucha atención y es una enfermedad que progresa en algunos casos y que necesita ese soporte especial y esa dedicación al paciente y a la enfermedad. Y para mí eso es lo que representa la escleroderma. Es una condición en la que yo siento pasión por el cuidado de estos pacientes y, por tanto, voy a intentar explicarles en los próximos 30 minutos mi perspectiva en la interpretación de cómo afecta la escleroderma al corazón. Siempre que hablamos de escleroderma, pues es un poco a veces triste o deprimente el pensar que le pueden ocurrir unas cosas u otras a un individuo. Y obviamente no quiero transcurrir esta presentación dando una idea triste de lo que puede ocurrir, sino al revés. Quiero hablar de lo que nosotros como cardiólogos hacemos para identificar problemas e intentar solucionarlos, porque a pesar de que haya complicaciones que afectan al corazón, el saber que pueden haberlas, el identificarlas de una forma temprana, nos permite y nos da la oportunidad de actuar a tiempo
para que no progrese la condición. Y ese es el mensaje que quiero dar. No quiero dar un mensaje de que esto va a pasar y que es un mensaje de que no es un mensaje, digamos, negativo, sino al revés. De esto quiero que lo tomemos desde un aspecto optimista, porque la única forma en que podemos luchar contra esta enfermedad es con una actitud positiva y una actitud optimista. En cuanto en cuanto a conflictos de interés, yo tengo relaciones con las compañías de United Therapeutics, Actelion y Bayer. Hoy vamos a hablar, digamos, el esquema de nuestra presentación va a ser, primero, discutir la fisiopatología de la afectación cardíaca, es decir, cómo interaccionan los diferentes órganos y cómo se expresa la enfermedad a nivel, digamos, fisiológico, me refiero a las presiones o cómo funcionan los diferentes mecanismos que llevan a la enfermedad, pero eso desde el punto de vista un poco más científico. Luego hablaremos de las manifestaciones clínicas de la escleroderma en cuanto a su relación con el corazón. Seguido de esto, discutiremos los métodos diagnósticos desde el punto de vista cardiológico para identificar esas complicaciones posibles que pueden ocurrir en relación con la escleroderma. Y finalmente hablaremos de tratamientos y ese es el aspecto positivo que quiero transmitir a nuestro grupo, que hay tratamientos, que hay oportunidades y digamos, luego finalmente una especie de algoritmo que yo utilizo, que podemos utilizar para, digamos, poner toda esta información en un proceso. Sabemos que esta condición, la escleroderma, es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad sistémica, lo que significa que afecta a diferentes órganos de diferente forma. Afecta a la piel, produce el engrosamiento de la piel, produce la acumulación de calcio en algunas extremidades, en los codos sobre todo, puede producir úlceras digitales, puede producir hiperpigmentación de la piel y al mismo tiempo puede producir lo contrario, hipopigmentación de la piel. A nivel vascular, a nivel de las extremidades digamos, de los dedos, se pueden producir el efecto de Raynaud, donde los dedos se vuelven blancos cuando están expuestos a una temperatura inferior. Se pueden producir unas telangiectasias, que son como unas lesiones vasculares de color, como una especie de arañitas de color rojo que se pueden producir en cualquier lado de la cara. Pueden producir de la cara, del pecho, de las extremidades. A nivel de riñón afecta digamos, a la circulación pequeña del riñón, llevando incluso a situaciones de afectación del riñón de forma aguda. Al nivel del intestino produce esa dismotilidad del esófago que se dilata, que hace que se produzcan situaciones de reflujo importante en algunos pacientes, donde se produce un aumento un sobrecrecimiento de las bacterias en el intestino que pueden llevar a una disminución de la absorción de nutrientes, que puede llevar a una disminución de la motilidad del intestino, llevando a situaciones de estreñimiento o de diarrea que pueden ser bien incómodas e incluso unas situaciones que lleven a que no se produzca una mala alimentación que requiera en casos extremos la alimentación a través de una vía intravenosa o intragástrica o a través del intestino, donde podamos alimentar de alguna forma razonable a una persona. En el pulmón, el mismo efecto de esta fibrosis, que es el mismo proceso en todos estos órganos. Entonces, en el pulmón se produce una fibrosis pulmonar, donde se afecta el pulmón, se cicatriza en cierto modo. Y también en el pulmón, las arterias pequeñas se ven obstruidas o se ven mucho más limitadas en la capacidad de aceptar la sangre que tiene que circular a través de los pulmones para llevar el oxígeno, y lleva a una condición que se llama hipertensión pulmonar, que un tercio de los pacientes o una mitad de los pacientes eventualmente van a desarrollar si tienen esta enfermedad de escleroderma, y en eso es donde yo empecé mi relación con la escleroderma. A nivel del corazón per se, independientemente del pulmón,
Se puede producir una afectación en el sentido que el músculo cardíaco se vuelve más rígido. Esa puede afectar al sistema eléctrico del corazón, donde se pueden originar arritmias o pulsos irregulares, rápidos o lentos, y la capa que envuelve al corazón, que se llama el pericardio, se puede ver afectada, se puede ver inflamada, se puede producir un líquido que se acumule alrededor del corazón, que puede afectar el funcionamiento también. Y luego, obviamente, esa afectación musculoesquelética, sobre todo en las fases agudas, tempranas, donde se produce una fase inflamatoria, se produce una miopatía, se produce una inflamación de las articulaciones y una afectación de los tendones con incluso contracturas de las manos y de los pies. Pero todo esto que puede ocurrir no ocurre en todo el mundo. En algunos individuos puede empezar de una forma agresiva y luego durante muchos años no pasar nada. En otros individuos no pasa nada durante muchos años y de pronto hay una fase más aguda. Realmente no entendemos el por qué algunos individuos tienen una afectación mayor o menor de todas estas posibles manifestaciones. Sin embargo, tenemos que estar atentos, tenemos que saber qué puede pasar, tenemos que saber si ya está pasando e intervenir a tiempo para poder corregir, modificar, retrasar y evitar cualquiera de estas manifestaciones. La fisiopatología, es decir, ¿por qué? El porqué de esta fibrosis. El porqué de esta fibrosis es un proceso multifactorial. Es decir, es una enfermedad autoinmune donde existe un proceso inflamatorio, donde existe una reacción casi donde nuestro propio organismo está luchando en contra nuestra. Esta inflamación puede llevar también a una afectación de los vasos sanguíneos, donde los vasos sanguíneos en este proceso inflamatorio también se encuentran un poco estrechados, es decir, se produce un proceso de vasoconstricción. Esta vasoconstricción se puede ver asociada a un proceso donde el sistema de coagulación se ve afectado y se producen coágulos que cierran estos vasos sanguíneos. Esta vasoconstricción con la inflamación, con estos coágulos, puede hacer que las células que componen la pared de los vasos arteriales, sobre todo en las arterias del pulmón y también en los dedos, donde se produce ese efecto de Raynaud, se encuentran engrosadas, estas capas se proliferan y producen un engrosamiento de la pared de la arteria que, digamos, afecta al flujo de la sangre, afecta todo esto, si ocurre en el pulmón, por ejemplo, al intercambio de oxígeno, y luego, después de este proceso de inflamación, vienen otras células, que son los fibroblastos, que producen esa cicatriz que se produce a nivel del pulmón, a nivel de la piel, a nivel del corazón. Este es el proceso fisiopatológico que lleva a la expresión de la escleroderma en los individuos. ¿Cómo ocurre esto en el tiempo? Como dije inicialmente, esta afectación en el tiempo es muy personal y muy individual. No todo el mundo se comporta de la misma forma. Y hay digamos, dos categorías de escleroderma. Una variante difusa cutánea y una variante que le llaman limitada cutánea. Las dos pueden afectar. Realmente no existe muchas veces una separación tan clara en los dos tipos, pero la clásica, digamos, afectación orgánica de la escleroderma cutánea limitada empieza con el Raynaud, con los problemas de los dedos, con los problemas de esófago, seguido por hipertensión pulmonar y finalmente en estadios más avanzados se produce un proceso de malabsorción. En el proceso digamos, de afectación difusa cutánea, también se empieza, es más bien se produce un proceso de afectación articular primero, que luego se traduce también en una afectación muscular, una afectación pulmonar, donde se produce una fibrosis pulmonar, luego una afectación cardíaca, donde se produce esa fibrosis que afecta al músculo cardíaco, haciendo que se vuelva rígido, que se produzca afectación del
del pericardio, que es la bolsa que envuelve al corazón, y muchas veces se asocia con esas crisis renales donde puede afectarse la función renal de forma dramática y llevar a una situación de insuficiencia renal. No es tan claro muchas veces. Estas dos presentaciones a veces se cruzan y luego a veces también se mezclan con una forma que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo con una expresión importante de escleroderma. O sea que no siempre siguen esas reglas. Lo que sí tenemos que saber es que muchas veces las condiciones que llevan a los resultados adversos principales están afectados principalmente por la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es lo que lleva a lo que llama la morbilidad y mortalidad, lo que hace que la vida se convierta en mucho más complicada, seguido con la hipertensión pulmonar. Luego, pues siempre hay una afectación, una incidencia mayor de cáncer, y luego están las otras condiciones cardíacas y infecciones, gastrointestinales, crisis renales, etc. Pero las dos principales son la fibrosis pulmonar y la hipertensión pulmonar. Realmente la mayoría de los pacientes con escleroderma son asintomáticos, pueden llevar una vida totalmente normal durante el resto de su vida. Solo un 10 a un 30% realmente están con estas complicaciones que se les hace, que digamos que son realmente obvias, ¿no? Y eso es una parte importante, que el 70% de los pacientes, todas estas cosas ocurren pero de una forma subclínica, es decir, que no es una forma tan grave que lleve a una afectación del día a día. Y eso es importante porque es un aspecto positivo. Vamos a hablar ahora del corazón. ¿Qué es lo que ocurre en el corazón y por qué el corazón se ve afectado? Recuerden un poco lo que hemos hablado de la patofisiología, ¿no? Esos problemas en los vasitos pequeños, el corazón tiene un sistema, está compuesto por un músculo, ¿no? Un músculo que tiene un sistema eléctrico que hace que el corazón se contraiga y también un sistema de vasos sanguíneos que lleva la sangre al músculo. Pero esos vasos sanguíneos se dividen en vasitos más pequeños y otros más pequeños y otros más pequeños, y esos vasitos pequeños que se llaman microvasculares es donde se produce la enfermedad inicial. El corazón tiene esa bolsa que cubre el corazón, que lubrica el corazón con el líquido pericárdico, que lo separa del resto de los órganos, se puede ver afectada y es donde se produce esa enfermedad del pericardio. Y el sistema también tiene un sistema de conducción, que es lo que rige el pulso cardíaco, que también se puede ver afectado, produciéndose arritmias tanto rápidas como lentas. El músculo se puede ver afectado, produciendo inflamación del propio músculo. Y luego el corazón, que tiene un lado derecho y un lado izquierdo. El lado derecho es el que lleva la sangre al pulmón sin oxígeno y el lado izquierdo es el que lleva la sangre con el oxígeno al resto del organismo. Ese lado derecho es el que se ve realmente afectado dramáticamente en el contexto de la hipertensión pulmonar, es decir, en el contexto donde la presión del pulmón está tan alta que el ventrículo derecho, que está diseñado para empujar la sangre en una situación donde la presión del pulmón no es tan alta, se ve, digamos, desbordado, y en esa situación pues el corazón se agranda y luego se debilita. Y eso lleva a muchos de los problemas serios que pueden estar asociados con la hipertensión y la escleroderma. Entonces, ¿cuál es otra vez el proceso? Inflamación, vasoespasmo, no llega la sangre bien, se produce una inflamación de las células del músculo, luego se recupera y se produce la fibrosis o la cicatriz del músculo. Esa cicatriz hace que el corazón se vuelva rígido y ese corazón no funciona, no tiene elasticidad suficiente para que entre bien la sangre y puede llevar a síntomas de lo que llamamos insuficiencia cardíaca, donde las presiones del corazón están muy altas y se produce líquido en los pulmones, etc. Esa fibrosis afecta también al sistema eléctrico, produciendo las arritmias, que pueden ser tanto rápidas como despacio, como lentas, y luego cuando se ve afectado la bolsa que cubre el corazón,
se produce un líquido que a veces puede ser tan grande que puede comprimir el corazón, o a veces se produce también la fibrosis, es decir, que se produce inflamación y luego se vuelve esa bolsa que tiene que ser elástica, se vuelve rígida y afecta también a cómo entra la sangre en el corazón. Entonces, todas estas cosas pueden ocurrir. No es tan común realmente la afectación primaria del músculo, donde se produce esa fibrosis del músculo per se o del pericardio, pero cuando ocurre es bien sintomática. Por fortuna, como he dicho, la afectación del corazón principalmente es como respuesta al desarrollo de hipertensión pulmonar y la incapacidad del corazón de poder generar la presión suficiente para poder sobrellevar esa presión excesiva que requiere para que circule la sangre. Inicialmente, los síntomas cardíacos muchas veces parecen desapercibidos, es decir, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque por un motivo u otro el paciente puede estar limitado, por un motivo u otro el paciente puede, digamos, ignorar que están ocurriendo estos síntomas. Por uno u otro, el paciente puede tener otras condiciones musculoesqueléticas que limiten la movilidad y, por tanto, la demanda del organismo para poder, digamos, identificar que existe otro problema cardiopulmonar. Dijimos, recuérdense que la escleroderma difusa es la que tiene más el compromiso cardíaco primario. Y cuando ocurren, no tiene buen pronóstico. Es una situación, digamos, más severa y más comprometida y la cual hay que tener, digamos, más atención. Hablemos del corazón, otra vez. El corazón tiene dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Ese se llama el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es el que empuja la sangre al pulmón, el ventrículo izquierdo es el que empuja la sangre con oxígeno al resto del organismo. El ventrículo izquierdo se puede ver afectado. Los pacientes pueden desarrollar dolor de pecho, falta de aire. El corazón no solo puede verse afectado porque al producirse esa rigidez, el corazón puede llevar a una condición que se llama disfunción diastólica, que es que el corazón rígido, o en esos procesos donde se afectan los pequeñitos vasos del corazón, se puede, digamos, afectar la contracción sistólica, es decir, la habilidad del corazón a comprimirse para empujar la sangre, y eso se llama disfunción sistólica. Este proceso, en el contexto de la escleroderma, no ocurre de forma inmediata o rápida. No es lo mismo que un paciente que tiene un infarto del corazón, donde de pronto se ve afectada la circulación, una de las arterias se cierra y digamos un 30% del corazón deja de funcionar. Esto es un proceso más insidioso. Muchas veces empieza con una miocarditis aguda, subaguda, que lleva, digamos, a ese otro proceso. Es un porcentaje muy pequeño de los pacientes, un 5% que pueden desarrollar esta condición. Generalmente son personas más mayores que tienen otras condiciones, que tienen hipertensión, que tienen hipertensión pulmonar, hipertensión arterial y otras condiciones que también contribuyen a este desarrollo. Por otro lado, tenemos el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es el que empuja la sangre del lado derecho del corazón a los pulmones. Sangre sin oxígeno para que se oxigene el corazón. Cuando se desarrolla la hipertensión pulmonar, es decir, que los pequeñitos vasos que van al pulmón se ven estrechados y no permiten que esa sangre circule a través de los pulmones, aumenta la presión del ventrículo derecho y de la presión pulmonar. Presión pulmonar primero, ventrículo derecho. Ese fallo del ventrículo derecho puede llevar a dificultad para respirar, puede llevar a acumulación de líquido en lo que es los órganos intestinales y las extremidades inferiores, incluyendo hinchazón o, digamos, edema del intestino, que está, digamos, asociado a esos síntomas de disfunción intestinal. Puede llevar a arritmias auriculares y ventriculares, y existen algunos, digamos, anticuerpos que están asociados al desarrollo de esta condición con más frecuencia. Esto es un ejemplo del lado izquierdo, donde se ve un trozo de corazón cortado, donde se ve el ventrículo izquierdo y todo está bien engrosado. Y si ves
a nivel de las células qué es lo que está ocurriendo, lo que vemos es un patrón de fibrosis, de lo que se ve en blanco versus lo que se ve en rojo, es la diferencia entre lo que es cicatriz y lo que es músculo. Y si uno mira a grosso modo, ve que prácticamente la mitad digamos, de lo que es la constitución de este corazón o de este trozo de corazón está reemplazado por lo que es cicatriz o fibrosis. El pericardio, como les indiqué, es la bolsa que cubre el corazón y lo cubre con un líquido que está en el medio para aumentar la lubricación y la separación con los órganos que están en el pecho. Cuando se produce inflamación del pericardio se produce un dolor bastante agudo que puede afectar la respiración, que per se puede afectar esa inflamación del pericardio a afectar la superficie del corazón, produciendo arritmias cardíacas. También no es tan común. Pericarditis no es tan común, puede producirse hasta un 10% de los pacientes con escleroderma. Derrames pericárdicos es bastante común, sobre todo en estadios más avanzados. Derrame pericárdico significa que en algún momento puede haber habido un grado de inflamación que haya llevado a una sobreproducción del líquido que está en esa bolsa y que produzca de pronto un poquito de exceso de líquido, pero que no hacemos nada al respecto. Si hubiese líquido en excesivo, a veces puede comprimir las cámaras del corazón y llevar a una condición que se llama taponamiento cardíaco, que es una condición de emergencia. También puede ocurrir que con el tiempo este líquido desaparezca, esta inflamación desaparezca, pero que esa fibrosis, esa cicatriz afecte de forma global a lo que es el pericardio y que en vez de convertirse en una membrana elástica se convierta en una membrana rígida y eso lleva a un proceso de constricción que también tiene unas implicaciones clínicas bastante severas. Por último, el sistema de conducción. El corazón tiene unos cables, digamos, un sistema que genera el pulso, unos cables que lo transmiten. De hecho, hay un alternador que es digamos, una estructura que está en el medio del corazón que limita la posibilidad de que algunos pulsos que sean muy rápidos se conduzcan a lo que es la parte inferior del corazón y que limiten que esos pulsos se puedan aumentar tanto que el corazón deje de funcionar. Pero las arritmias pueden ser, es decir, que se pueden producir pulsos regulares y rápidos, regulares y lentos o pulsos irregulares. Y todos tienen unas características, unas implicaciones diferentes. Pero es importante que si uno tiene escleroderma y tiene palpitaciones, que se investigue para poder identificar cuál de estas condiciones es la que le está afectando al paciente. Por último, y me gustaría hablar de la hipertensión pulmonar, que es lo que yo hago con mucha frecuencia en estos pacientes con escleroderma, que hacemos pruebas anualmente para excluir el desarrollo de esta condición, donde pone REU es el ventrículo derecho, right ventricle, la P es la arteria pulmonar, estos que luego se dividen en los vasitos pequeños, donde está el oxígeno que se intercambia con los vasitos pequeños, luego llega sangre con oxígeno a la aurícula y al ventrículo izquierdo. Ese es, digamos, una especie de circuito cerrado. Cuando los vasitos pequeños se encuentran medio obstruidos, la presión del pulmón aumenta y se transmite de forma retrógrada a lo que es el ventrículo derecho. Esta condición realmente afecta con el tiempo de un 30 a un 40% de los pacientes con enfermedad de escleroderma. Esta condición está asociada a un aumento de la mortalidad. Es un aumento de la morbilidad también, es decir, de las complicaciones que pueda tener un paciente. Por fortuna, hemos desarrollado una educación muy extensa para poder identificar esta condición en los pacientes que tienen escleroderma de forma temprana. Y lo hacemos haciendo pruebas de screening, como por ejemplo puede ser como es un ecocardiograma,
donde medimos de forma indirecta cuáles son las presiones del pulmón y donde medimos también el tamaño y la contractilidad del ventrículo derecho. Y eso lo hacemos de forma rutinaria una vez que identificamos un paciente con escleroderma, porque nunca sabemos cuándo se va a desarrollar. De pronto, de un año para otro, empiezan a desarrollar esta condición. Como dije, ocurre de forma insidiosa, ¿no? Y por tanto tenemos que estar alerta y tenemos que hacer esta identificación de forma temprana. Sabemos que en esta diapositiva se ilustra la supervivencia de los pacientes dependiendo de si desarrollan, no tienen nada o desarrollan afectación del pulmón con fibrosis pulmonar o desarrollan hipertensión pulmonar con o sin fibrosis pulmonar. El desarrollo de fibrosis pulmonar, de hipertensión pulmonar, tiene un pronóstico severo, aunque por fortuna este pronóstico ha cambiado, yo creo que de forma muy importante con el acceso a nuevos tratamientos vasodilatadores que modifican esta presión del pulmón e incluso la normalizan. ¿Qué pasa con pacientes con escleroderma? Primero que, yo por ejemplo, esta semana pasada vi a un paciente, un hombre que no es tan común en hombres desarrollar escleroderma, que desarrolló hipertensión pulmonar y que vio como 4 o 5 médicos antes de que alguien le diagnosticase con escleroderma. A mí me tomó 5 segundos. Según le vi por la puerta, yo sabía que este señor tenía escleroderma. ¿Por qué? Porque lo veo todos los días. Yo soy muy sensible a los diagnósticos. No tenía ni que hablar con el paciente para saber que tenía escleroderma. Si pones tu tono para poder identificarlo, lo ves. Pero, por tanto, es común que los pacientes se diagnostiquen de forma tardía, con síntomas más avanzados, empiezan a darle diagnósticos que no tienen y empiezan a hacer cosas que no deben. Por lo tanto, es por desgracia que muchas veces encontramos pacientes diagnosticados con escleroderma en estadios y clase funcional mucho más avanzada. La clase funcional indica, digamos, las limitaciones de un individuo. El hacer las pruebas de diagnóstico temprano obviamente facilitan el diagnóstico de las condiciones. O sea, si no utilizas un plan de screening en las diferentes condiciones relacionadas con la escleroderma, y eso no solo el corazón, es decir, estar atento al esófago, estar atento a la circulación de las extremidades inferiores, estar atento a la digestión, el peso del individuo, estar atento a la evidencia de hipertensión pulmonar, de la función renal. Si no estás encima de todas estas condiciones, obviamente no vas a identificar al paciente de una forma temprana y vas a actuar de forma tarde. Y esto es lo que ilustra esta diapositiva. ¿Cuál es el algoritmo? El algoritmo es decir, cuál sería el proceso para poder identificar esto. Obviamente si tienes síntomas cardíacos lo hace mucho más fácil, porque en síntomas cardíacos inmediatamente pues resulta en una consulta a un cardiólogo donde haces un electrocardiograma, donde monitoreas el corazón, haces un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, y haces pruebas de sangre como biomarcadores que pueden indicar ese exceso de presión o de volumen. Eso te ayuda a determinar si el corazón está débil o el corazón no está débil y te determina y como en otros individuos también puede haber problemas de las arterias que requieran la necesidad de hacer una prueba de esfuerzo o incluso un cateterismo cardíaco para ver las arterias y un tratamiento en el sentido de afectación de las coronarias. También puede que no haya nada de eso, que el corazón esté simplemente rígido o inflamado y tengas que tratarlo con antiinflamatorios o con incluso inmunosupresores. Puede que el paciente no tenga síntomas y esos son los exámenes que haces de detección anual, un electrocardiograma, un ecocardiograma, pruebas, digamos, de laboratorio y también hacemos pruebas de función pulmonar con una cosa que se llama DLCO, que determina la difusión de oxígeno en el pulmón.
y eso te ayuda a identificar si existe algún problema o no y, por tanto, actúas en ese camino para poder, digamos, resolver estas circunstancias. Estos ejemplos ilustran lo que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Es decir, en la imagen de la izquierda tenemos el ventrículo derecho, que es el más grande, perdón, el ventrículo izquierdo, que es el más grande, y el ventrículo derecho, que es el más pequeño, separado por unas válvulas que son la mitral en el lado izquierdo y la tricúspide en el lado derecho, que en el caso de la imagen hay dos imágenes, una que pone normal. En la normal, lo que se ve en el lado derecho realmente es el lado izquierdo, lo que pasa es que lo estamos viendo de forma inversa. Pero yo creo que pueden identificar fácilmente entre lo que es anormal y lo que es normal, un corazón que contrae de forma vigorosa y un corazón que contrae de forma débil. Y eso es lo que ilustra estas imágenes en un ecocardiograma. Aquí vemos ahora esto no es un ventrículo, esto es un ventrículo, lo que queremos ver aquí es un ventrículo derecho. Aquí vemos dos imágenes de resonancia cardíaca. En la izquierda es un ventrículo normal, la parte de abajo es el ventrículo izquierdo, la que está más hacia arriba, donde se ve esas imágenes, esa banda blanca, que eso es grasa básicamente, es la parte del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es el que se ve afectado en situaciones de hipertensión pulmonar, y si miramos a las imágenes de la derecha, vemos que esa cámara del ventrículo derecho, la que está más cerca de la franja blanca y la más grande, está agrandada de tamaño y no se mueve con ese vigor que tiene en la otra imagen. Esto es una afectación del ventrículo derecho. Aquí estas son imágenes también de resonancia magnética donde cortamos el corazón en el sentido horizontal, es como si fuese una naranja, y ahí vemos el ventrículo derecho y lo que se ve en oscuro con las flechas, eso representa áreas de cicatriz o de fibrosis que están, digamos, afectando de forma, digamos, mezclada entre las diferentes fibras del músculo en el ventrículo izquierdo. Aquí vemos también el corazón, una resonancia en otro tipo de corte. Lo que se ve en blanco por debajo, se ve una imagen en blanco al principio que representa la piel, pero luego cerca de lo que es el corazón se ve también una especie de franja blanca y eso representa al pericardio. Y si vemos la imagen de la derecha, que es un corte histológico, es decir, mirando las células, y lo que se ve en puntitos negros con esa especie de violeta, son células inflamatorias que están entrelazadas entre las otras células del miocardio, y esto es una miocarditis y una pericarditis. Aquí esto es una afectación pericárdica principal, lo que se ve rodeando al corazón de blanco indica inflamación, y en el lado derecho es un ecocardiograma donde vemos una franja negra ancha que representa líquido que está comprimiendo el corazón. Y digamos, esos son extremos de lo que puede ocurrir, que obviamente no lo vemos con frecuencia, gracias a Dios. Y por último, esto es una prueba de esfuerzo, donde también con resonancia, donde intentamos determinar cómo fluye la sangre, y en este caso vemos que en el lado derecho, donde se ve negro, es la parte interior del corazón, es una afectación de los pequeños vasos que alimentan o dan sangre a lo que se llama el endocardio, que es la parte, digamos, más adentro del corazón que está en contacto con la sangre. Todas estas cosas pueden ocurrir, obviamente suenan terribles, pero habitualmente recuerdo a todo el mundo que el 70% de los pacientes no saben ni se dan cuenta que algo puede estar ocurriendo de forma leve en alguno de estos aspectos que acabo de describir. La enfermedad microvascular es lo que, digamos, la afectación más clara es la afectación de los deditos, donde se producen las úlceras y las pérdidas de dígitos. ¿Por qué? Porque en los propios vasos pequeñitos, y ahí vemos con las flechas, se ve afectación y se producen coágulos pequeñitos en esas zonas de vasitos pequeños que alimentan digamos, las partes más pequeñitas de distribución de las arterias, ¿no?
y eso ocurre y a veces es difícil de tratar, aunque por fortuna tenemos medicinas y si lo hacemos de forma agresiva antes de que se produzca, digamos, afectación irreversible, podemos evitar y controlar estas condiciones. De hecho, también esta semana tenía una señora con una crisis aguda, digamos, de Raynaud y yo me comprometí agresivamente a tratarla con vasodilatadores para, digamos, sobrepasar este evento isquémico y preservar lo que es el resto de las células del dedo, ¿no? Y por fortuna pues lo sacamos adelante y la paciente le fue muy bien. En cuanto a las pruebas diagnósticas, y una cosa que quiero compartir con los pacientes, la mayoría de los, o sea, todos los pacientes que hayan sido diagnosticados con hipertensión pulmonar se les tiene que realizar un cateterismo cardíaco derecho, a veces también izquierdo. El cateterismo cardíaco derecho es la prueba principal, donde ponemos un tubito en el cuello o en la pierna que transcurre a través del lado derecho del corazón hasta el pulmón y nos ayuda a medir las diferentes presiones para determinar cuánto es relacionado a ese, nos ayuda a determinar el porqué de la presión está alta en el pulmón, si es por la circulación del pulmón o es también parte por afectación del músculo cardíaco que lleva a un aumento de la presión en el pulmón que luego se transmite al lado derecho del corazón. Es una de las pruebas importantes, una prueba estándar que hay que tener antes de tratar a los pacientes para hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa con tratamientos? Para los vasospasmos tenemos vasodilatadores, tenemos bloqueadores del calcio, tenemos phosphodiesterase inhibitors que son parecidos a la Viagra, tenemos también prostaciclinas que se pueden dar de forma intravenosa si es necesario para vasospasmo. Para la disfunción del ventrículo izquierdo tenemos una serie de medicinas que son estándar en el tratamiento de pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, independientemente que tengan un escleroderma, y utilizamos diuréticos cuando existe, digamos, exceso de líquido. Cuando se produce un proceso de miocarditis o pericarditis, podemos utilizar antiinflamatorios, esteroideos o inmunosupresores si es necesario. Y finalmente, para la hipertensión pulmonar existe una gama de 10-12 medicinas que se pueden combinar de diferentes formas y con diferente agresividad para contrarrestar el efecto de la presión alta en el pulmón. Quiero que se lleven a casa estos puntos. Primero, lo que dije, que la afectación cardiopulmonar, digamos, importante, clínica, ocurre solo en un 25 o un 30% de los pacientes en el transcurso de la vida del paciente. Es decir, que existen muchos pacientes que no experimentan ninguna de estas complicaciones. Cuando ocurre, pueden llevar a situaciones adversas, por lo tanto hay que estar atento a estas condiciones, sobre todo cuando se produce vasospasmo, inflamación, que puede llevar a esa fibrosis del músculo. Esa fibrosis del músculo, esa inflamación del pericardio, puede llevar a insuficiencia cardíaca, puede llevar a arritmias, el desarrollo de hipertensión pulmonar puede llevar a disfunción del lado derecho del corazón y esto pues, puede complicar la vida y el pronóstico de un paciente con escleroderma. Tenemos muchas pruebas diagnósticas, laboratorios, ecocardiograma, resonancia, cateterismo, pruebas nucleares, etcétera, etcétera, que nos ayudan a identificar y categorizar la severidad de estas condiciones. Repito, el saber que puedan ocurrir es el primer paso. El detectarlas de forma precoz es el segundo paso. Y cuando estas ocurren, tienen que llevar a una evaluación completa y un tratamiento agresivo y temprano. Por fortuna, estamos en una comunidad con una atención muy grande a la comunidad de escleroderma. Yo siempre digo que los pacientes con escleroderma son los pacientes mejores. Debe haber un gen especial que está asociado a ser una persona decente y una persona agradable. No sé, hay algo especial en la escleroderma que realmente todos mis pacientes con escleroderma son personas únicas que yo les tengo muchísimo aprecio y por tanto compromiso y dedicación para ayudarles.
Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y con esto me gustaría abrir, digamos, el micrófono a cualquier persona. Tenemos como 10-15 minutos para poder contestar a cualquier pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez, por su presentación. Si tienen preguntas, por favor, enviarlas a través de su pantalla que está a su lado derecho. Pero bueno, ya tenemos varias preguntas que nos han llegado. La primera dice, ¿qué pruebas son necesarias para que nos controlen el corazón? Bueno, las pruebas necesarias son las que hemos dicho. Es importante tener un electrocardiograma todos los años. Es importante tener un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón todos los años. Y es importante todos los años tener unas pruebas de función pulmonar con evaluación de la difusión de oxígeno. Estas son las 3-4 pruebas principales necesarias para la monitorización de los pacientes con escleroderma. ¿Con un ecodoppler cardíaco se puede diagnosticar la hipertensión pulmonar? Con un ecocardiograma se puede diagnosticar la presencia de la presión alta en el pulmón, pero no se sabe de dónde viene. Es decir, es una prueba de screening, es una prueba que nos sirve también para un seguimiento, pero no sustituye a la necesidad de hacer un cateterismo cardíaco derecho para confirmar la presencia y la, digamos, naturaleza de esa presión del pulmón elevada. Dice, tuve COVID en el mes de junio. Nunca he tenido claro qué tipo de esclerodermia tengo. Un médico me dijo que tenía limitada y otro que tenía difusa por el anti-escler 70, con el cual me detectaron la esclerodermia. ¿Cómo puedo estar segura? Realmente, como dije también, esta enfermedad muchas veces tiene una presentación mixta donde la separación entre una y otra no está tan clara. Es decir, muchas veces, no siempre es blanco y negro, muchas veces es gris. Y esta situación puede ser una de esas, donde no está clara. Muchas veces es el tiempo el que, digamos, ayuda a expresar la naturaleza de expresión limitada o expresión, digamos, difusa. ¿Se puede tener hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonar? No solo se puede tener, sino que es muy común y, por desgracia, es una combinación que tiene un pronóstico mucho más serio. ¿Es cierto que el cannabis medicinal ayuda a mejorar la inflamación y la fibrosis? No estoy seguro, no creo que sea una, digamos, no es uno de los tratamientos que utilizamos para, digamos, el manejo de la hipertensión pulmonar y de escleroderma. Puede que ayude a la tolerancia del dolor y a la percepción del dolor y malestar, y en esto creo que puede tener una ventaja, pero en cuanto a la inflamación, no tiene un efecto antiinflamatorio muy intenso que yo sepa. ¿Puedo ir directamente con un cardiólogo o mi reumatólogo me puede tratar o derivar? Yo creo que la conexión muchas veces inicial es con o sea, raramente yo veo un paciente de novo con escleroderma. Generalmente vienen referidos por un reumatólogo o a veces porque la primera presentación es fibrosis pulmonar con una escleroderma no detectada y vienen de un pulmonólogo. Pero o sea, es importante, digamos, trabajar con un equipo de individuos que están dedicados o comprometidos con esta enfermedad. Dice, muy clara, experiencia con la septoestomía auricular en el tratamiento de la hipertensión pulmonar grave. En Estados Unidos no es una práctica habitual. En Estados Unidos se utiliza muchas veces en situaciones donde no tienes otra opción, pero en Estados Unidos realmente todavía tengo que hablar con alguna persona que lo haya hecho. No es una opción, digamos, o sea, se utiliza como una opción in extremis.
más que otra cosa, por lo menos en Estados Unidos. ¿Puedo ir? Ok. Bueno, dice la siguiente. ¿Cuál sería el examen que me deben realizar para tener un diagnóstico certero de hipertensión pulmonar? Un cateterismo derecho. Eso es la prueba, digamos, definitiva para determinar si existe o no hipertensión pulmonar. Hay que poner un tubito en la pierna o en el cuello que llegue hasta el ventrículo derecho de los pulmones para determinar si este diagnóstico es absoluto. No hay otra forma. Perfecto. Entonces tenemos la última pregunta. Un segundo, a ver qué estoy. Dice, ¿tiene algún conocimiento de un estudio de los pulmones con pacientes en los Estados Unidos? Suena como una pregunta demasiado generalizada. Es decir, obviamente hay diferentes estudios siempre y se puede, se pueden acceder a través por ejemplo, para la hipertensión pulmonar hay también una sociedad de hipertensión pulmonar también que digamos, puede ayudar a identificar a estudios clínicos, pero es muy generalizada. Hay diferentes estudios para fibrosis pulmonar o para el desarrollo de hipertensión pulmonar o hipertensión pulmonar con fibrosis pulmonar. Siempre hay alguna opción, digamos, en cuanto a investigación. Y es importante, y eso abre también un punto importante en estas enfermedades complicadas, enfermedades raras, donde no tenemos una solución definitiva, el involucrarse en estudios clínicos, porque no solo pueden ayudar al individuo, sino que pueden ayudar a los que vienen detrás. Le damos las gracias, doctor Jiménez, por esta presentación. Muchísimas gracias por su aporte a la comunidad de pacientes con esclerodermia. Y yo también a ustedes y sobre todo también desde el punto de vista de un ser humano, ¿no? El ser partícipe de poder ayudar y que todos formamos esa comunidad que nos hace sobrellevar la vida de una forma mejor, compartir ideas, compartir experiencias que no solo hacen mejoran o informan al individuo, sino que también nos ayudan nosotros los médicos a aprender, identificar opciones y posibilidades que tal vez ni siquiera hemos pensado. Esto es un trabajo en equipo y lo importante es poder vivir mejor y superar esta enfermedad. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Gracias, doctor Jiménez, y gracias por todos los que se reunieron hoy, esta noche. Gracias, Mónica, por ayudarnos de ser copresentadora. Y también le doy las gracias a Horizon Therapeutics por patrocinar este evento. Que todos tengan buena noche. Gracias. Gracias. Chao.